Sean todos bienvenidos, Dios les bendiga. Vamos a empezar en esta tarde. Ahí está la alabanza que dice, manda Señor. Aplauda sus manos y vamos a cantar al Señor en esta tarde. Vamos a establecer su presencia. Juntos venimos a ti, Señor, para pedirte que una vez más te manifiestes con tu presencia y nuestra sed vengas a saciar. Con tu diluvio ven sobre nosotros hoy. Manda, Señor, fuego del cielo, que venga y consuma toda la maldad. Manda, Señor, fuego del cielo, fuego de nuevo, viva santidad. Manda, Señor, manda, Señor, manda, Señor. Juntos venimos a ti, Señor, necesitamos que avives hoy el fuego santo de tu presencia que arde siempre en mi corazón. Toca mi ser, Señor, lléname de fervor. Manda, Señor, fuego del cielo, que venga y consuma toda la maldad. Manda, Señor, fuego del cielo, fuego de nuevo, viva santidad. Manda, Señor, fuego del cielo, que venga y consuma toda la maldad. Manda, Señor, fuego del cielo, fuego de nuevo, viva santidad. Manda, Señor, manda, Señor, manda, Señor, manda, Señor. Sí, Señor. Vamos a seguir cantándole al Señor. Que mande, amén, aleluya, del cielo un fuego, gloria al Señor. Vamos a cantarle esta alabanza. Amén. Aplauda sus manos. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre.
establecemos, mi Señor, en este lugar, mi Dios. Toca nuestras vidas, Señor, mi Dios. Derrama tu amor sobre nosotros en esta tarde, mi Dios. Bendícenos, Señor, bendice tu obra, Señor, gracias. Amén. Vamos a cantar esta alabanza. Levante sus manos al cielo. Cierre sus ojos ahí donde usted está. Amén. Y vamos a cantarle esta alabanza en adoración. Amén. A tus pies arde mi corazón. A tus pies entrego lo que es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede enseñar. Me perdonaste
Dios mío santo, bendito eres, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor, mi Dios. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Aleluya. Amén. Qué tremenda presencia de Dios. Amén. Vamos a orar, vamos a, aleluya, clamar al Señor en esta tarde. Amén. Vamos a venir delante del Señor y vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que fluya su palabra. Amén. Que corra su palabra. Amén. Él tiene propósitos grandes, maravillosos para este mundo, para el pecador. Amén. Aleluya. Y sabemos, aleluya, que de alguna manera Dios está cumpliendo sus propósitos en los corazones. Amén. Así que vamos a orar. Amén. Que cada mensaje, amén, cada palabra, amén, de Dios corra, amén, aleluya, fluya, amén, se dispersa, amén, aleluya, los corazones, y llegue a los corazones en esta tarde, que llegue a la iglesia en esta tarde. Vamos a orar por cada iglesia, amén, por cada pastor, en cada discípulo, cada hermano, amén. Estamos poniéndonos en las manos de Dios. Estamos en medio de una contingencia, en medio del peligro. Se puede decir que vamos, amén, por un valle de sombras de muerte. ¿Cuánto dicen amén? Pero, aleluya, sabemos, amén, que estamos en las manos de Dios. Sabemos, aleluya, que la iglesia, aleluya, tiene la cobertura de Dios, tiene la protección, el amparo divino de Dios. Oramos, amén, por ello, amén, declaramos esto, aleluya, que Dios tiene el control de todas las cosas. Le pedimos al Señor, amén, que frene, amén, que detenga este mal, esta pandemia, amén. Y sabemos, aleluya, los tiempos de Dios que son perfectos. Pero, aleluya, amén, no vamos a dejar de pedirle al Señor, no vamos a dejar de clamar al Señor, amén, de implorarle, amén, su misericordia, amén. Así que oramos también por nuestros gobiernos, nuestros gobernantes, amén. También oramos por nuestros líderes, pastores, amén, la iglesia de Prescott, pastor Wyman Mitchell, Greg Mitchell, nuestros líderes, amén. Dios bendiga sus ministerios, Dios bendiga la iglesia en Prescott, Dios bendiga la iglesia en Nogales, Pastor Gagiola, familia, su ministerio, la iglesia en Los Mochis también. Dios bendiga a todas las iglesias, amén. Bendiga a la iglesia madre, nuestra iglesia aquí en la Yucatán, nuestra iglesia madre, mi pastor César Núñez. También le decía, oramos por nuestros gobiernos. Dios nos ha impuesto esto a la iglesia, orar por nuestros gobernantes, así que oramos, amén, por los que están ahorita, amén. Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente, que Dios le dé sabiduría, que Dios le ponga un amor, amén, por México, y verdaderamente haga las cosas en amor a México, no amor a él. Aleluya. Muchos que llegan al gobierno, amén, demuestran, amén, amor a sí mismos. Lo que queremos es que muestren amor, amén, a nuestro país, a nuestra nación, a nuestra gente, y oramos por ello. Oramos que Dios, aleluya, deposite ese amor en Andrés Manuel López Obrador, esa sabiduría que él necesita para tomar las decisiones y guiar, amén, aleluya, nuestra nación por, aleluya, camino de bendición, amén, camino de éxito. Amén. También oramos por nuestra gobernadora Claudia Pavlovich Arellano. Oramos también lo mismo, que Dios le dé sabiduría, que Dios le dé gracia, que Dios cubra a nuestros gobernantes, que Dios los proteja. Amén. También oramos por la alcaldesa Sara Valle de Sainz, que nos está gobernando ahorita en nuestro puerto de Guaymas y los alrededores, el municipio de Guaymas. También oramos que Dios la guarde, que Dios la proteja y que Dios le dé sabiduría y que muestre ese amor, amén, porque llegan a ese lugar mostrando, amén, aleluya, diciendo, amén, interesarse, amar, amén, aleluya, amén, a la gente, a las personas, pues que Dios los ayude, amén, a cumplir esas promesas que hacen, gloria al Señor. Y también oramos, amén, por la familia Reyes. Seguimos orando por Dios le dé fortaleza a la familia de nuestro hermano Héctor Alfonso, que Dios los bendiga, que Dios los proteja y Dios les dé una resignación muy pronto. También oramos por la salud de Andrés Lugo Zavala. Seguimos orando por el milagro de sanidad
reprendiendo ese cáncer, y también oramos por la recuperación de nuestra hermana Margarita y por usted, amén, aleluya, que está escuchando, si está enfermo, amén, oramos, amén, al Señor por usted, oramos por su necesidad, amén. Dios dice su palabra que Él tomó nuestras enfermedades, llevó a Él mismo nuestras dolencias. Así que en esta tarde clamamos, amén, aleluya, esa promesa de Dios. Vamos a orar al Señor, vamos a levantar nuestras manos al cielo, vamos a clamar todos juntos. Ore a Dios, levante sus manos al cielo, cierre sus ojos ahí donde están y ponga su necesidad delante del Señor. Dígale: Padre Celestial, en esta tarde venimos delante de tu presencia. Yo vengo delante de ti, mi Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, mi Dios, para pedirte, para rogar por tu palabra, Señor, mi Dios, por todo lo que tú estás llevando, Señor, a los corazones, Dios, Padre Santo, por todos aquellos, Señor, que están escuchando estos mensajes a través de las redes, Señor, mi Dios, Padre. Oh, Señor, cumple, Señor, propósitos, Dios, propósitos eternos, propósitos de salvación en el hombre, Señor, mi Dios. Bendice, Señor, al pecador con tu palabra, Señor. Dale la salvación que necesita, mi Señor, mi Dios. Oramos, Señor, mi Dios, por nuestros líderes, pastores, evangelistas. Oramos por nuestros hermanos, discípulos, cada hermano, cada hermana en esta tarde. Nos ponemos en tus manos, Señor, en esta contingencia, en el peligro, Señor, que estamos viviendo. Nos ponemos en tus manos, Señor, bajo tu cobertura, bajo tu sombra y tu amparo divino, Señor, en esta tarde. Oramos también, Señor, mi Dios, por cada iglesia de nuestro compañerismo. Yo oro por cada iglesia, oro por mi iglesia madre, oro por la iglesia en Guaymas Norte, Señor. Oro que tú nos bendigas, que tú nos guardes, mi Señor. Cada necesidad la ponemos delante de ti, Señor. Oramos por nuestros gobiernos, que tú los guardes, Señor, a cada gobernante, Señor, esta tarde. Oramos a ti, Señor, por todo lo que vas a hablar, por todo lo que vas a hacer, Señor. En el nombre de Jesús, recibe la gloria, te damos la honra y la alabanza. En el nombre de Jesús, vamos a dar un aplauso fuerte al Señor, vamos a alabar la iglesia. Oh, gracias, Señor, gracias, Dios. Oh, santo y poderoso Dios, te alabamos, te damos gracias, te damos la gloria de antemano por todo lo que tú vas a hacer, Señor, porque sabemos que tú has escuchado, mi Dios, cada oración, Señor. Oh, gracias, Cristo, gracias, Señor. Aleluya, amén, gloria al Señor. Voy a bajar un poquito esto. Gracias a mis hermanos de la alabanza. Una vez más quiero darle la bienvenida. Sabemos, amén, que más bien ni sabemos quién pueda estar escuchando. Yo sé, amén, que principalmente la iglesia está recibiendo estos mensajes, pero, amén, a través de las redes es increíble todo lo que puede suceder. Así que, el que esté escuchando o alcance a escuchar este mensaje, pues le doy la bienvenida y le pido que abra su corazón. También le anuncio que nuestro próximo servicio es el miércoles, y aunque sabemos de antemano que Dios tiene la última palabra, pero amén, si es de esta manera, pues seguiremos trabajando de esta manera, de esta forma. Amén. Seguiremos enviando los mensajes. Gloria al Señor. Un anuncio que hacemos tratamos de hacer cada servicio es pues que se esté cuidando, que se cuide. Si tiene que salir, pues llévese el cubrebocas, llévese para proteger sobre todo la cara, que es los ojos, nariz, la boca, que es por donde pudiera, amén, ser contagiado uno al salir. Esperemos que esto pase pronto, pero mientras esto pasa, gloria al Señor, pues necesitamos cuidarnos, necesitamos, amén, seguir las indicaciones que nos están haciendo, guardar la sana distancia y al llegar a casa, pues tratar de desinfectarnos de todo lo que pudiera pasar afuera. Sabemos que Dios nos guarda, Dios nos cuida, pero es importante
seguir las indicaciones. Higiene en casa, muy importante. Amén. Las casas lo más limpio posible, lo más desinfectada posible. Gloria al Señor. Tenemos lo de la construcción, estamos en la construcción y no hay que dejar de orar, ¿sí? Para que pronto esto pase y podamos reanudar nuestra vida normal. Y entre estas cosas, además de los servicios, amén, reanudarlos, volver a la iglesia, pues también nosotros estamos en proceso de construcción y pues todo siga adelante. Quiero traerle un mensaje en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 13 al 17. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 13 al 17. Con la contingencia por lo del coronavirus, desde el mes de marzo la propagación del evangelio cambió radicalmente. Ahora ya no es por asistencia en la iglesia, ¿sí? Ahora es por medio de visitas en internet. Ahora ya no es con amenes, aleluya, en la iglesia, ahora es con likes, amén. Y han cambiado algunas cosas, amén. Y cada visita o cada vista significa que alguien está escuchando el evangelio, la predicación. Si la sumamos, son miles de vistas o quizá millones de vistas, o al menos a eso vamos a llegar. Y cada vista significa la visita del evangelio a una persona, a un hogar que quizás nunca había escuchado. Cada vista es la visita del evangelio, de la palabra de Dios, que merece y ha merecido siempre el ser escuchada, el ser recibida por todos. Aquí está el testimonio de un hombre, amén, que está escribiendo estas palabras ahora a su discípulo. Pero este hombre, el apóstol Pablo, este hombre nunca escuchó del evangelio o no quiso escuchar del evangelio. Él se apoyó siempre en que tenía una religión, el judaísmo, una religión en aquellos tiempos, y él cerró su corazón al evangelio de Cristo. Y él, basado en su religión, apoyado en su religión, porque su misma religión en aquellos tiempos estaba persiguiendo a los cristianos, y él, apoyado en esa religión, él fue perseguidor de los cristianos, de los primeros cristianos. Escúcheme, él cerró, amén, totalmente su corazón al evangelio, se cegó al evangelio, y basado, apoyado en su religión, él persiguió a los cristianos para que los cristianos fueran azotados, para que los cristianos fueran encarcelados, para que los cristianos fueran castigados y no siguieran predicando más de Jesús. Amén. Pero aquí está un hombre que nunca había escuchado del evangelio, y un día él abre su corazón al evangelio. Cuando él abre todo su corazón al evangelio en ese camino a Damasco, amén, donde él tuvo esa experiencia con Cristo, su vida cambia totalmente, y ahora él está hablando un poco acerca de su testimonio. Y yo quiero hablar en esta tarde de eso, amén, que sucedió con el apóstol Pablo, porque mucha gente, amén, no había abierto su corazón al evangelio. Amén, mucha gente no había querido asistir a una iglesia. Quizá como el apóstol Pablo, su corazón se había endurecido contra el cristianismo, su corazón se había endurecido contra los cristianos. Amén, su corazón se había endurecido contra el evangelio, apoyados muchos en una religión como el apóstol Pablo, pero ahora están teniendo la oportunidad de que no están yendo ellos a la iglesia, amén, no están yendo ellos, amén, a escuchar el evangelio. Dios les está enviando el evangelio hasta donde ellos están. Amén. O sea, Dios interesado, como se interesó en este hombre, amén, fue el mismo Señor Jesucristo en ese camino a Damasco que se presentó al apóstol Pablo y cambió su vida. Él fue hasta donde él estaba en ese camino a Damasco.
Y yo creo en esta tarde que cada vista, amén, ahí en ese video que mucha gente está escuchando, cada vista es una visita del Evangelio a un corazón que quizás nunca había abierto su corazón al Evangelio. Cosas tremendas están sucediendo. Vamos a mirar esta historia. Está en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 13 al 17. Dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Amén. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo, Padre, por lo que has hecho y por lo que harás, Señor. Te damos toda la gloria, te damos toda la honra, Señor, por tu palabra, Señor. Digna, Señor, mi Dios, que merece ser recibida por todos, Padre. Te ruego, Señor, mi Dios, por todo lo que estás haciéndome, Dios, en estos momentos, Padre. Como tu evangelio, Señor, está llegando, Señor, a cada corazón, Padre. En el nombre de Jesús, yo oro, Señor, por la salvación de todos aquellos que están escuchando tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te damos la gloria, Señor. Te damos la alabanza, mi Dios. Amén. Gracias, Señor. Quiero leer un mensaje que le he puesto: la visita del evangelio hasta donde estás. Aleluya. Quiero hablar primeramente el amor de Dios hacia el pecador. Dice el versículo 13: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Aquí está un hombre, un ser humano, reconociendo su estado natural, su estado sin el nuevo nacimiento, reconoce su naturaleza de pecado. Dice: habiendo yo sido antes blasfemo. Un blasfemo, amén, es una persona mal hablada. Amén, una persona malcriada, como decimos nosotros. Amén, puede ser una persona muy educada, o puede ser un profesionista, una persona muy rica pero mal hablada, una persona que habla insultos, ofensas a las demás personas. Ese es un blasfemo. Una persona que habla malas palabras. Un blasfemo es alguien irreverente también, irrespetuoso a Dios o hacia la iglesia de Dios, en ocasiones en pensamiento, en ocasiones en palabras e incluso en acciones contra la obra de Dios. Eso era este hombre llamado Pablo. El blasfemar también es usar el nombre de Dios en vano. Y Pablo usó muchas veces el nombre de Dios en vano. Por eso él está diciendo: habiendo sido yo antes un blasfemo. Pablo se refiere a que él usó el nombre de Dios para perseguir a los cristianos. En Hechos capítulo 9 miramos este pasaje de la Biblia. Hechos capítulo 9, versículo 1 y 2, dice: Saulo, ese era su nombre antes del apóstol Pablo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, contra los cristianos, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas al sumo sacerdote. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Aquí está un hombre persiguiendo a los cristianos. Amén. Pero lo está haciendo en el nombre de Dios. Estaba en contra del cristianismo, estaba usando el nombre del Señor en vano. Y esto, amén, se encuentra en el tercer mandamiento de no usar el nombre de Dios en vano. Dice en Éxodo, si está en su Biblia, llévela a Éxodo capítulo 20.
Éxodo capítulo 20, versículo 7, es el tercer mandamiento. Dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Amén. Tomar el nombre de Dios en vano era una violación a la ley. Dice la ley en Levítico capítulo 24. Levítico capítulo 24, versículo 16. Dice, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Jurar o tomar el nombre de Dios en vano, usar el nombre de Dios en vano, era un delito capital, era la muerte en el Antiguo Testamento. Amén. ¿Se imagina, mi hermano, usar el nombre de Dios en vano? Amén. ¿Por qué va llegando tan tarde? No, pues es que estaba trabajando y puras mentiras, ¿no? Ay, júramelo, te lo juro por Diosito. O sea, usar el nombre de Dios en vano, ¿sí? Era un delito capital. ¿Y cuántas personas han caído en eso o siguen usando, amén, a Dios en vano? Además, en su testimonio dice este hombre ser también un cruel, dice, perseguidor de los cristianos, injuriador. Él reconoce haber sido ofensivo con los primeros cristianos de aquellos tiempos. Ahora es increíble, hermanos, que Dios justifique nuestra ignorancia, porque en nuestro texto dice el versículo 13, dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Dios perdona la ignorancia, Dios perdona la incredulidad. Este hombre está dándonos su testimonio de lo mala persona que fue, mal hablado, actuaba mal contra los cristianos, ofendía al que se le ponía enfrente, con sus ofensas dañó a muchas personas de seguro, y dice, sin embargo, Dios tuvo misericordia de mí, dice en su testimonio. Y quedó plasmado aquí en la Biblia. Dice, Dios tuvo misericordia de mí, me perdonó, me justificó, dice, habiendo yo sido un blasfemo, ofendí a quien se me ponía enfrente, habiendo sido yo un perseguidor, amén, irrespetuoso de las cosas de Dios, de la iglesia, habiendo sido yo un injuriador, ofensivo. Dice este hombre, Dios tuvo misericordia de mí, me perdonó, me justificó. Personas, hermano, porque beben demasiado alcohol o se drogan, dicen, no creo que Dios me quiera perdonar, o porque dañaron o han dañado seres amados y terminaron alejados de ellos, piensan que para Dios es difícil, muy en el fondo ellos piensan que para Dios es difícil perdonarlos. Pues aquí está una prueba de que Dios perdona, de que Dios te puede justificar todo lo que hayas hecho en toda tu vida. Para Dios no es difícil perdonar a nadie. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Perdonar para Dios, eso no es difícil. Y hay personas que dicen, no, yo que voy a ir a la iglesia, ¿qué me va a querer perdonar Dios? Si he sido esto, aquello y aquello y aquello. Para Dios no es difícil. Amén. Amén. Para Dios no es difícil perdonar a nadie cuando esta persona se siente arrepentido. Cuando esta persona, amén, quiere alejarse, quiere dejar su pecado. Cuando esta persona quiere, amén, reconciliarse con las personas que ha ofendido, reconciliarse con sus seres amados que quizás están distanciados por las ofensas, por las blasfemias. Esas personas de las que le hablo, que dicen que Dios nunca les va a querer perdonar, que se consideran un caso perdido por los vicios o porque le han hecho daño a muchas personas, como Pablo, que le hacía daño a los cristianos. Y digo, pues ¿qué le hacían los cristianos? Nada, pero él los llevaba arrastrando hasta la cárcel, dice la palabra de Dios.
Muchas de esas personas no se sienten bien ir a una iglesia, nunca se han sentido bien. Sin embargo, en este momento Dios les está llevando la iglesia hasta donde ellos están. Amén. Porque ahorita cualquier persona trae un teléfono celular y cualquier persona puede entrar. Y más si usted le está mandando un enlace, un like, una liga y le dice, mira, te voy a mandar esta predicación. Muchas de estas personas, amén, en este momento Dios les está llevando la iglesia, el evangelio, la palabra de amor hasta donde ellos se encuentran. Los está visitando el evangelio hasta donde ellos están. Qué tremendo es nuestro Dios. Amén. Dice el versículo 14, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Pero la gracia de nuestro Señor se derramó, dice, fue más abundante sobre mí, dice, con abundancia se derramó junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Dios derrama su amor, Dios derrama su gracia precisamente hacia el pecador. Dice en Romanos capítulo 5, versículo 20. Romanos capítulo 5, versículo 20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Fíjese, ¿para qué se introdujo la ley? ¿Para qué se nos dio a conocer la ley? Para que nos diéramos cuenta de que estamos en pecado, para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, la misericordia de Dios. Amén. ¿Se acuerda que la ley en Levítico dice muerte al pecador? O sea, cuando la ley aparece para que abunde el pecado, nos demos cuenta del pecado. Y la ley en Levítico, del texto que le leí hace un momento, dice muerte para el pecador que blasfemó, que muera. Pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo dice misericordia para el pecador que blasfemó, misericordia para aquel que ofendió a tantos, misericordia para aquel que ha insultado, amén, misericordia para aquel que está arrepentido. Amén, que se arrepiente. ¿Qué preferimos, mi hermano? ¿Que Dios nos aplique la ley o nos aplique su gracia? Quiero hablar segundamente, Dios envía su palabra a todo pecador. ¿Qué dice Dios? ¿No quisiste ir a la iglesia? ¿No quisiste venir a mí? Bueno, dice el Señor, no pasa nada. Yo voy a ti. Yo iré a ti. ¿Cuántos saben que el Señor, muchas veces decimos que nuestro Señor Jesucristo es un caballero? Amén. Es un caballero, porque Él no entra, ¿sí?, a un corazón a fuerzas. Dice él dice, yo estoy a la puerta y llamo, dice. Si alguien oye mi voz y me deja entrar, dice, me permite entrar, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pero por ahí dicen que lo cortés no quita lo valiente. Y nuestro Señor, amén, tiene un espíritu esforzado, un espíritu valiente, un espíritu de misericordia. No venimos muchas veces a Él y Él lo que hace, Él va a nosotros. Y esto lo estamos viendo ahora con el coronavirus. Sí, es prácticamente lo que está sucediendo en muchas personas. Dios les está enviando su palabra hasta donde ellos están. Por eso es importante que nosotros los cristianos, escúcheme bien, estemos atentos a la palabra de Dios. Sí, que estemos atentos al mensaje que nos está enviando nuestro pastor, al video que está subiendo nuestro pastor. Estemos atentos a la palabra de Dios y reenviemos estos mensajes. Y no solo eso, también animemos a las personas que los escuchen con atención. Y no nomás eso, también procuremos darle una especie de seguimiento a las personas que le estamos enviando. ¿Qué le cuesta enviar un mensaje si nomás es con el dedito ponerle ahí compartir y ¡pum!, enviárselo a alguna persona que usted sabe que no tiene a Cristo? No cuesta nada eso. ¿Qué le cuesta a las horas o al siguiente día hablarle y decirle, oye, ¿escuchaste o miraste la predicación? Yo creo que es algo que no nos cuesta nada. Amén, darle como una especie de seguimiento, amén, a la gente. Quizás esta sea una oportunidad de arrepentimiento y salvación para ellos. Cuando dicen amén. Amén. Las visitas o vistas, no sé cómo se le dice, las vistas, no son con el propósito de hacer más populares a los predicadores, créame. O que se vuelva más popular tu pastor. Y ahí están reenviando para todos lados. ¡Ay!
Su propósito, el propósito de Dios es que este evangelio sea predicado a todo el mundo. Y después todos sabemos los cristianos, que después de que este evangelio sea predicado a todo el mundo, luego viene el fin. Amén. Luego vendrá el fin. Amén. Entonces debe de haber un deseo, no nada más en el predicador, sino en todo creyente. Cada cristiano debe haber un deseo de que este evangelio sea difundido a más personas que no tienen a Cristo. Dice Mateo 24:14. Mateo 24:14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14 dice, habla de que este evangelio será predicado a todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esto de enviar predicaciones o subir predicaciones no es nada nuevo, pero en nuestro compañerismo se ha proliferado un cambio muy radical. Ahora no estamos en la iglesia, pero ahora es tremendo lo que se está enviando las predicaciones, y estamos atentos a las predicaciones. Si reenvías a otros cristianos que están recibiendo predicaciones de su pastor, ellos ya están recibiendo predicación de su pastor, no te preocupes tanto, ¿sí? Ahora, si lo haces, está bien, tu pastor va a tener más vistas y va a ser más popular y lo que tú quieras, no está mal. Pero si reenvías al pecador inconverso para que él reciba este mensaje, quizás para él sea el único medio por el cual él puede oír la palabra de Dios, no es cristiano, no tiene un pastor que le predique. Si tú le reenvías al pecador inconverso, estarás ayudando a que se cumpla esta profecía. Amén. Y a veces yo veo más interés. A mí me llega, no, que predicaciones, pues sí, está muy bien, ¿verdad? Oye, ¿escuchaste la predicación del pastor? ¿No lo estás oyendo? Pues sí escucho yo a otros predicadores, a nuestros líderes estoy escuchando, pero más me parecería que estuviéramos reenviando estos mensajes a gente inconversa, a gente que quizás sea el único medio por el cual va a escuchar un mensaje del evangelio, va a escuchar una predicación. Dice Mateo que este evangelio tendría que ser predicado, va a ser predicado a todas las naciones, a todo el mundo, sí, para testimonio, dice, a todas las naciones, y después vendrá el fin. Si nosotros reenviamos a los cristianos que ya están recibiendo el evangelio, no le estamos pegando a esta profecía directamente. De alguna manera sí, pero no directamente. Pero si nosotros lo reenviamos al pecador inconverso, sí, nos hacemos a un lado un poquito, de hacer más popular a nuestro pastor, y lo mandamos al pecador inconverso, vamos a pegar directamente. Directamente le vamos a pegar a esta profecía. Porque lo principal de todo esto, sí, es que el pecador, como el apóstol Pablo, que nunca había escuchado el evangelio, que se había cerrado al evangelio, que no quería saber nada de los cristianos más que agarrarlos de las greñas y arrastrarlos y llevarlos a las sinagogas, a las cárceles, escuche el evangelio y reciba la misericordia de Dios. Este hombre en su testimonio está hablando de que él recibió la misericordia de Dios, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. ¿Cuánta gente en ignorancia o en incredulidad ha cometido cosas atroces? Ha dañado a su familia, a sus hijos, ha dañado a la esposa, ha dañado, amén, a sus seres más queridos. Y se trata ahorita de que esas personas no han querido, no han podido, no estén ellos acercarse a una iglesia para escuchar el evangelio. Y ahora tienen esta oportunidad de que usted y yo, hermano en Cristo, le reenviemos estos mensajes y cumplamos esta profecía. Mateo 24:14. Palabra fiel, dice el versículo 15 de nuestro texto. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Dios envía su palabra a todo pecador
como el que escribió este testimonio, el apóstol Pablo, y su palabra debe ser recibida en todo corazón. Esto es lo que necesita saber el mundo que vive en pecado. Amén. Amén. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Amén. 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 Oh, mi hermano, qué bendita palabra es esta, digna de ser recibida, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Gloria a Dios. Amén. ¿Por qué no damos un aplauso fuerte al Señor en esta tarde? Oh, Señor, gracias. Oh, gracias, Señor, te alabamos, mi Dios. Te alabamos, mi Dios, te alabamos, mi Dios. O sea que el Señor no solamente, hermano, vino a morir en la cruz y derramó su sangre por nuestros pecados. Y ahí, amén, el Señor en la cruz, amén, murió para perdonar nuestros pecados. Pero no solamente hizo eso el Señor, además de que murió y resucitó, ahora Él está yendo, amén, aleluya, a esos pecadores endurecidos. Amén. Que quizás nunca en su vida se han parado o han podido ellos, o no estén ellos, pararse en una iglesia. Quizás a lo mejor algunos llegan, amén. Una ocasión me tocó ver, amén, una persona, amén, que no quería, años y no quería ir a la iglesia, amén, la iglesia madre, y yo invitándolo, y cuando fue el primer día que fue, a los 5 minutos, ay, me duele el estómago, y ahí va, y se le soltó el estómago, amén. Hay gente que empieza a rascarse, hay gente que, o sea, no sé, hermano, todo tipo de reacciones, porque no se siente, amén, aleluya, cómodo, a gusto en la presencia de Dios, trae cargando un pecado muy grande. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque a lo mejor ha dañado a su familia, quizá han, aleluya, abusado, amén, de personas más indefensas. Se han metido por lugares, quién sabe, han hecho cosas. Amén. Y no crean, nosotros no éramos una blanca palomitas, hicimos cuánta cosa, pero gloria a Dios, ¿verdad? Que nos acercamos un día a la iglesia Amén. Amén. y recibimos el evangelio, recibimos a Jesús en el corazón. Pero cuánta gente hay que no está en ellos, y ahora el Señor en su misericordia, amén, Él está, amén, aleluya, en su misericordia yendo. Nosotros somos un medio muy importante para un seguimiento para ellos. Amén. Mientras que el mundo se encuentra en un caos, en confusión, en un problema llamado coronavirus 2019, Dios está enviando su palabra que merece ser recibida por todos. Dice el apóstol, esta es una palabra fiel y digna de ser recibida, dice, por todos. Él está testificando ahora de la palabra, del evangelio. Está diciendo, es algo que debes de escuchar, es algo que merece ser escuchado, es algo que merece que le pongas atención, dice el apóstol. ¿Por qué? Porque habla de que Cristo, Jesús, vino al mundo a morir por nosotros, Amén. 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 a morir por nuestros pecados. Amén. Merece ser recibida por todos nosotros, sí, con propósitos, ¿verdad? Para su iglesia, seguir adelante nosotros, no distraernos, no confundirnos, pero también con propósitos de salvación para todo aquel que alcance a comprender el verdadero estado en que se encuentra su alma. Dice Romanos 6:23, dice que la paga del pecado, dice, es la muerte. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La dádiva de Dios se llama Jesús, se llama vida eterna. Amén. Es un regalo de Dios para nosotros. El regalo de Dios se llama misericordia, se llama vida eterna. Dice el versículo 16 de nuestro texto, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Misericordia en forma de perdón de pecados, para poder obtener la vida eterna. Y de eso quiero hablarle terceramente, el regalo de Dios, la vida eterna. Dice el versículo 17 de nuestro texto, por tanto, dice este hombre en su testimonio,
El apóstol Pablo, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, el único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Jesucristo es llamado en esta escritura, en el testimonio de este hombre, el Rey de los siglos, el inmortal. ¿Por qué? Porque Él es el único Dios que puede ofrecernos vida eterna. Por eso es llamado por el apóstol Pablo, el Rey de los siglos, el inmortal. Amén. Dios no solo le ofrece vida eterna al pecador, Dios quiere darle vida eterna al pecador. Dios no solo se la ofrece, Dios quiere dársela. Amén. Muchas escrituras hablan de Dios y de la vida eterna que Él ofrece. Ahí en Daniel capítulo 12, Daniel capítulo 12, versículo 2, dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua, eterna. Se refiere a personas, Daniel se refiere a personas que ya murieron. Dice que duermen en el polvo de la tierra, pero antes de morir aceptaron ese regalo de Dios. Y dice Daniel que unos que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, dice, unos para vida eterna. O sea, murieron en Cristo Jesús y un día serán despertados para vida eterna. Dice en Mateo capítulo 19, Mateo capítulo 19, versículo 29. Dice: y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Dice Mateo 19, 29. Aquí se refiere a cristianos que usted los ve que han dejado cosas importantes, proyectos importantes, trabajos importantes, han renunciado a las riquezas del mundo. Muchos se han tenido que desprender de su familia para poder servir al Señor. Dice que tienen la herencia, vida eterna, dice. Recibirán 100 veces más y heredarán la vida eterna. Amén. Qué tremendo que si estás escuchando puedas meditar, amén, en estas santas escrituras y pensar también tú dónde quieres pasar la eternidad. Dios te ofrece vida eterna. Este hombre dañó, ofendió a muchas personas. Su corazón estaba endurecido por la religión que él profesaba, el judaísmo, o qué sé yo, qué religión, o fariseísmo, no sé. Pero vino algo muy especial a su vida. Vino el Rey de los siglos, vino el inmortal, el invisible. Vino Jesucristo, amén, el alfa, el omega, amén, el Padre eterno. Vino a su vida, vino el único Dios verdadero a hacerle un ofrecimiento, y ahora él está hablando su testimonio de cómo, a pesar de lo que fue, él aceptó esa dádiva en Cristo Jesús, ese regalo de la vida eterna con Dios, amén. Y ahora él está testificando en la Biblia de esa experiencia, amén. Hay un libro que se está escribiendo y tiene algunas páginas todavía en el cual, si tú te arrepientes en este momento, hayas hecho lo que hayas hecho, para Dios no es difícil perdonar cuando nos arrepentimos de corazón. Y en ese libro se pueden escribir, amén, algunas letras, algunas líneas acerca de tu testimonio en Cristo Jesús. Quiero hacer un llamado mientras pasan mis hermanos. La visita del Evangelio hasta donde tú estás, qué maravilloso, qué tremendo es nuestro Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Qué maravilloso el Dios que servimos. Qué misericordioso es nuestro Dios. En lo personal yo le rechacé 1000 y otras 500,000 veces más. Muchas veces en mi vida le rechacé. Y cómo es el Señor, amén, de misericordioso. Amén, un día llegó a mi vida el Evangelio. Amén, y acepté el regalo de la salvación, de la vida eterna.
y ahora vivo en paz, vivo, amén, confiado en las promesas de Dios. La vista, amén, las vistas esas, que ahorita a lo mejor son miles o ya son millones, no sé, significan la visita del Evangelio. Amén. La visita del Evangelio lleva ese propósito de que aceptes el ofrecimiento de Dios, la vida eterna. Yo quiero pedirte, amén, si estás meditando en esto, inclines tu rostro, que cierres tus ojos y medites en el testimonio de este hombre. Bueno, pues así como este es mi testimonio, hay muchos más en la Biblia, de personas que se enfocaron en las riquezas, que se enfocaron en la familia, que se enfocaron en los deportes, se enfocaron en el trabajo, en tantas cosas, y rechazaron muchas veces a Dios. Nunca buscaron de Dios, nunca buscaron el Evangelio, pero sin embargo Jesús, Dios, fue a sus vidas y los salvó. Oh, es maravilloso mirar estos testimonios. Tú también puedes ser un testimonio más. Yo soy un testimonio, amén, de alguien que rechazó, que ofendió, que dañó muchas veces. Por mi camino dañé mucha gente, por la soberbia, por el orgullo. Pero como el Señor vino a mi vida, amén, como el Señor vino a mi vida. Yo no me salvé en una iglesia, yo me salvé en el segundo piso y en la recámara de mi casa. ¿Cómo es el Señor, amén, que va a nosotros? ¿Cómo es el Señor, amén, que nos visita con el Evangelio donde estamos? Ahorita sí está sucediendo. Aprovecha esta oportunidad. Quizá en unos días más otra vez vuelva a cambiar esto, pero aprovecha, amén, aleluya, la visita del Evangelio a tu corazón. Esos mensajes, amén, esos videos, esos mensajes, esa palabra que está llegando a tu corazón. Si tú quieres entregarle tu vida a Jesús, repite conmigo estas palabras. Dile: Señor Jesucristo, en esta tarde te doy gracias con todo mi corazón por haber venido a mi vida. Te pido perdón, Señor, porque yo no te he buscado, porque no me he sentido bien en buscarte, en abrir mi corazón al Evangelio. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados. Y te pido, Señor, que me perdones, y te abro mi corazón para que entres a mi vida y te conviertas en el único Señor y Salvador de mi alma. Señor, yo quiero ese regalo, quiero tu perdón, quiero ese regalo de la vida eterna. Quiero caminar confiado en la vida, confiando en esta promesa de vida eterna que tú me ofreces. Gracias, Señor. Gracias, Cristo Jesús. Gracias por tu Evangelio. Gracias por tu palabra. Iglesia, oh iglesia, usted y yo no estamos exentos. ¿Cuántas veces ha tenido que el Señor venir a nosotros cuando nosotros no vamos a Dios? ¿Cuántas veces, qué oportunidades hemos desperdiciado de escuchar palabra de Dios? ¿Cuántas veces hemos sido indiferentes? También nosotros, amén, dañamos. También nosotros vivimos una vida de pecado, y un día el Señor también tuvo misericordia, como con el apóstol Pablo tuvo misericordia de nosotros, y Él vino a nuestras vidas y nos ha dado la esperanza del cielo. Vamos a cantar una alabanza, vamos a despedirnos en esta tarde, amén. Bueno, antes de cantar la alabanza, yo quiero orar, amén. Si hay enfermos, rápidamente ponga su mano en su corazón. Ponga su mano en su corazón. Póngala, amén, aleluya. Mano derecha, póngala en su corazón. Y haga esta oración junto conmigo. Dígale: Señor Jesucristo, en esta noche yo vengo delante de tu presencia. Clamo tu sangre preciosa derramada en la cruz. Yo vengo reconociendo un mal, un dolor en mi cuerpo, una enfermedad. Pero en esta noche yo la reprendo, la echo fuera de mi cuerpo. Declaro que no tiene parte ni suerte esta enfermedad en mi cuerpo. La rechazo. Por tu sangre preciosa,
Por tus llagas me declaro sano, me declaro sana, me declaro libre de este azote, libre de esta enfermedad. Señor, te doy gracias. Te doy gracias porque tomaste mi lugar. Te doy gracias, Señor, mi Dios, porque tú mismo tomaste mis enfermedades, tomaste mis dolencias. Yo me declaro sano, sana de este momento, por tu sangre preciosa. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Vamos a cantar una alabanza al Señor. Vamos a cantarle con todo el corazón. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Dios manda lluvia, Señor, mi Dios, te alabamos. derrama de tu espíritu, Sí, mi Dios, te adoramos. envía hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame,